Hola clase, mi nombre es María Paz Erker, soy chilena viviendo en Estados Unidos y hoy voy a hablarles del español de Chile. Como pueden ver en el mapa, Chile limita al oeste con el Océano Pacífico, al este con la cordillera de los Andes, al sur con el territorio antártico y al norte con Perú y Bolivia. Justamente fue este aislamiento geográfico lo que no permitió que el español de prestigio que se hablaba en el virreinato del Perú durante el tiempo colonial y el virreinato del Río de la Plata influenciara muchísimo el español de Chile. El aislamiento geográfico no lo permitió y en la Capitanía General de Chile se habla un dialecto que es muy diferente a los que se hablan dentro de la región. Aquí les puedo presentar una línea del tiempo general de cómo evoluciona el español de Chile. Todo parte con la fundación de Santiago, luego un proceso de colonización y mestizaje más profundo. La independencia de Chile marca un periodo importante que luego nos lleva a la unificación del lenguaje y la consolidación de las características lingüísticas a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Voy a hablar en más detalle a continuación. Bueno, a mediados del siglo XVI llega a Chile Pedro de Valdivia, quien funda Santiago, la actual capital, en 1541. Los españoles encuentran mucha resistencia indígena, específicamente del pueblo mapuche, y esto contribuyó a que hoy en día el español chileno tenga muchos rasgos léxicos y un sustrato indígena fuerte mapuche. Como les dije anteriormente, no hubo mucha influencia del español de prestigio que se hablaba en el virreinato del Perú, lo que favoreció el poder de innovación en el territorio chileno, ya que se encontraban bastante lejos del virreinato del Perú y virreinato del Río de la Plata. Durante los siglos XVII y XVIII se comienza el proceso de mestizaje y por lo tanto se consolidan ciertos rasgos lingüísticos como el ceseo, el yeísmo, que son dos características que trajeron los colonos de Andalucía e Islas Canarias. El voceo también se arraiga con fuerza en Chile y es usado por la población en frases como vos sabés, y muchas de las palabras del mapudungún se comienzan a consolidar en nuestro léxico. Estas palabras las compartiré en un momento y les diré su significado. En el siglo XIX, la independencia de Chile en 1818 reduce en gran parte la influencia de la colonia española y promueve la apertura a nuevas innovaciones e influencias, particularmente a través del comercio en barco con barcos ingleses y franceses. Se comienzan a ingresar a palabras del inglés y el francés. Y también en el siglo XX y en la actualidad, bueno, principios del siglo XX, en 1938, hubo un esfuerzo del gobierno para hacer un proceso de alfabetización y esto logra unificar la lengua nacional, ya que hay un elemento muy importante lingüístico, ya que el voceo clásico se transforma en un voceo chileno mixto que combina el pronombre tú con terminación verbal ai o is. Por ejemplo, tú trabajáis, ¿qué creí? En vez de tú trabajas o qué crees. Muy típico chileno. Y como les dije ya, se intensifica la adopción de anglicismos. Los rasgos del español de Chile, rasgos fonéticos, la aspiración de la S, el final de sílaba, por ejemplo, oraciones como a mí me cuesta emocionarme, en vez de a mí me cuesta emocionarme. Se debilita la D intervocálica, cansado, suena a cansado. El yeísmo ya está presente, no hay diferencias entre yo, llanto, llegar, lloro, etcétera. Las diferencias en la pronunciación de la letra G como gato o gente, muy diferente. Y también un efecto de la pronunciación de la CH como africada o fricativa, Chile, ya que el sonido silbante tiene una connotación negativa social. Chile se pronuncia en clases sociales más bajas y Chile en clases sociales más altas. Rasgos morfológicos y morfosintácticos, uso de artículos con pronombres propios como la Antonia llegó tarde, duplicación del objeto directo, mi canción ya salió, dijo un cantante en una entrevista, quiero que la vayan a compartirla.
el doble uso del objeto directo la en esa oración. Uso de diminutivos como quiero un cafecito, dame un poquitito, ito, ita, se usa mucho en Chile. Y también lo que les contaba del voceo mixto, ¿cómo estáis en vez de cómo estás? Tení hermanos en vez de tienes hermanos. Y en cuanto al léxico, presencia del sustrato indígena mapuche y quechua, con palabras como del mapudungún, del pueblo mapuche, pilucho, que significa desnudo, cachureo, chatarra, ya que hay más ejemplos, y también palabras que reflejan la cultura chilena, como pololo, que significa novio, piola, relajado, simpático. Bueno, el español de hoy, siglo XXI, como les dije, se intensifica la integración de anglicismos tecnológicos y urbanos. También hay una fuerte presencia en la literatura. Pablo Neruda y Gabriela Mistral ganan el Premio Nobel de Literatura y elevan nuestra lengua al nivel poético y también dan a conocer nuestras raíces culturales. Otros escritores como Isabel Allende, Roberto Bolaño y Pedro Lemebel en sus obras incluyen registros coloquiales, informal, formal, lo que hace mostrar la diversidad de nuestra lengua también. Y los medios de comunicación como la radio y la televisión que fomentan a principios del siglo XXI el uso del español estándar chileno. Hoy en día, sin embargo, las redes sociales, en vez de fomentar un uso estándar, hacen lo contrario, fomentan el uso del español chileno informal o coloquial, con muchos rasgos juveniles que marcan influencias globales, anglicismos y también marcadores de identidad. Estas son mis referencias y me gustaría hablar sobre lo más importante para mí del trabajo. Para mí fue muy importante recordar que la lengua es viva, evoluciona hasta hoy en día. Nuestro español chileno sigue evolucionando. Hay muchos fenómenos que yo no estoy al tanto ya que vivo en los Estados Unidos y cuando viajo a Chile me doy cuenta de cómo ha evolucionado. Y fue muy importante para mí poder hacer conexiones con la historia del español de España y ver que el español chileno también se conecta mucho con el español de Andalucía, debido a que muchos de los colonos que llegaron al territorio fueron de esa parte de España. Lo que aprendí de forma más específica, no sabía de cómo se había generado este voceo chileno mixto, que es muy diferente del voceo de Argentina, nuestro país vecino, y este trabajo me ayudó a comprender esa evolución. Mi dialecto, como les dije, soy chilena viviendo en Estados Unidos, viví 26 años en Chile, llevo 15 años viviendo en Estados Unidos y creo que mi español acá en Estados Unidos se está estandarizando un poco. Uso a veces un español más coiné para hablar con mis colegas, personas que conozco de otros países de Latinoamérica. Y fue bueno hacer este trabajo del español de Chile para reconectarme con las características. Y tengo mucha curiosidad de llegar a mi año 26 viviendo en Estados Unidos y ver cómo mi español ha evolucionado como inmigrante fuera del país. Eso, espero le haya gustado mi presentación.